En ASB Noticias, los protagonistas. Bueno, son las 7:43 minutos. Nuestro protagonista a esta hora es Arnulfo Cuervo, quien es el vicepresidente de Fede Transcarga. Arnulfo, buenos días, ¿cómo está? Hola Germán, muy buenos días a usted y a todos los oyentes. ¿Cómo se encuentra? Bien, bien, aquí estamos bien, estamos reiniciando labores este martes para todo este 2024 y como lo hemos dicho insistentemente en este tiempo, estamos poniéndonos al día con las noticias que han trascendido especialmente desde el 1 de enero, y una de las noticias tiene que ver justamente con lo que se veía venir, el alza en los peajes. ¿Cuál es la situación al día de hoy, Arnulfo? ¿Cuál es la situación al día de hoy y cuál es la consecuencia de esa situación en la movilización del transporte de carga por carretera? Pues hombre Germán, el tema de esa alza de peajes es una historia que viene desde el año pasado. Hace un año, el ministro saliente de Transporte, el doctor Guillermo Reyes, nos indicó que se iban a congelar los peajes ante un pedido que le habíamos hecho en su momento para que se reajustara el valor de los seguros obligatorios. De hecho, cuando esa decisión se tomó, no se tuvieron en cuenta consideraciones ni jurídicas ni económicas de las consecuencias que tal decisión iba a tener. Primero porque cuando el gobierno decidió congelar los peajes, estimó que el transporte de carga no iba a ser afectado porque el gobierno, digamos, iba a cubrir esos valores que no se iban a pagar por cuenta del congelamiento de las tarifas. De hecho, el año pasado se estableció un presupuesto adicional otorgado por el mismo Congreso de la República de 500.000 millones de pesos para que esos dineros fueran entregados a los señores de las concesiones. A la fecha de esos 500.000 millones de pesos, solamente se le han entregado a las concesiones 113.000 millones. Por supuesto, las concesiones tienen unos cierres económicos que tienen que ver con casualmente esos aumentos que tenían que darse, y por cuenta de los aumentos que no se dieron, pues las concesiones dejaron de construir o de mantener las obras que se habían hecho. Tengamos en cuenta que hace más de 30 años en el país, las APPs, que son las asociaciones público-privadas, digamos, son los mecanismos mediante los cuales se ha construido infraestructura en el país, y eso ha venido funcionando muy bien. Ahora bien, el ministro de Transporte dijo, el ministro actual, dijo en el mes de noviembre que a través de la ANI se habían entregado dineros a través de sus cuentas a los concesionarios para cubrir ese hueco fiscal que se dio para ellos, que calculó el gobierno, era de 800.000 millones de pesos. Como ya anteriormente le dije, solamente se han entregado 113.000 millones. ¿Qué estableció el gobierno? El gobierno dijo que, como se habían congelado los peajes, se iba a hacer un aumento para este año inicialmente de la inflación del año 2022, que eso fue 13.12%, y que de hecho el primer semestre de este año 2024 o el tercer trimestre se iba a tener en cuenta otro aumento correspondiente a la inflación del año 2023, que hoy conoceremos la cifra que la dará en su momento el DANE. Estamos calculando que esa inflación puede llegar a ser de 10 puntos. Entonces, habría dos aumentos para este año, y esos dos aumentos sumarían alrededor de un 23%. Hay que tener en cuenta que los costos de operación del transporte de carga en Colombia, hoy los peajes pesan un 15%, o pesaban hasta diciembre, antes del aumento de este 13.12. Si se llega a aumentar en ese porcentaje de dos aumentos, que sería el 23% más o menos, pues los costos pasarían solamente en ese rubro de los peajes del 15 al 20%. Y eso pues sería gravísimo, aunado a lo que pesa el tema del combustible, que a pesar de que no ha subido y que se encuentra un congelado, y lo anunció el presidente el 30 de diciembre en su alocución,
pues continúa diciendo el ministro de Hacienda, y lo dijo esta semana que pasó, y lo ha dicho, digamos, a lo largo de lo que ha corrido este año, que los aumentos se tendrán que dar. El sector de transporte de carga a través de Unidos, que es una supraagremiación donde se encuentra no solamente Fedetrascarga, sino además agremiaciones no solamente del sector de transporte de carga, sino de pasajeros, de transporte especial, de volquetas y demás. Hemos venido en una serie de conversaciones con el gobierno nacional, con el señor ministro de Hacienda, y lo que nosotros hemos pretendido a través de las conversaciones es que se cambie la fórmula mediante la cual se fijan los precios de combustible en el país, se determina una fórmula que nosotros llamamos la fórmula de precios Colombia, bajo las circunstancias puntuales de ser país productor, de que refinamos el 95% del diésel que consumimos y otra serie de situaciones. Pero digamos que lo que se pretende desde el gobierno nacional y lo que se nos ha dicho es que esos recursos que supuestamente están subsidiando el precio del diésel a través del FEPEC, que es el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles, el gobierno los quiere dedicar a labores de carácter estrictamente social. Por supuesto que, ¿qué más labor social consideramos nosotros desde Fedetrascarga y desde el sector de transporte de carga que apoyar a quienes todos los días en este país, como somos los transportadores y por supuesto el país en general, contribuimos al crecimiento del mismo? Y lo digo todo el país porque cuando hablamos del transporte, que es una industria atravesada de la economía, en la medida que los transportadores de Colombia se estén moviendo, significa que hay importaciones, que hay exportaciones, que hay consumo interno. Hoy por hoy, digamos que nuestra actividad ha venido en detrimento por cuenta de que todo esto se ha disminuido rotundamente, ¿no? Sí, la situación es muy, muy compleja. Son las 7:50, Jesús Ramírez. Presidente Cuervo, desde la Vicepresidente. Vicepresidente Cuervo, desde la experiencia de ustedes, ¿qué esperamos los colombianos y las personas de a pie con esos incrementos a los peajes y lo que se dice usted que se viene para el diésel? Pues hombre, lo que nosotros hemos venido avisorando, Jesús, es que ese incremento desmedido en esos costos operativos de transporte pues van a impactar absolutamente a todos y cada uno de los colombianos. ¿Por qué? Porque el 97% de los productos que nosotros consumimos, que exportamos, que traemos, que llevamos, se mueve por carretera y la mueven camiones que funcionan con combustible diésel. Entonces, en ese orden de ideas, aumentar los costos de operación de un camión, aumentando precios de peajes o aumentando precios de combustibles, pues va a impactar a todo el país en general. El ministro de Hacienda lo quiere hacer ver de una manera diferente, diciendo que ese impacto a la economía, por ejemplo, en el tema del diésel, va a ser indirecto, pero eso no es cierto. El tema de los precios de los fletes tendrán que aumentar, y por supuesto al aumentar el precio de los fletes, todos los productos transportados en los camiones tendrán que subir igualmente en sus valores. Y claro está, lo primordial, la canasta familiar, que son los alimentos que nos llegan a la mesa, que son transportados en camiones, pues igualmente van a aumentar de precios. Y en una economía decreciente como la nuestra, con una inflación que supuestamente pues no es la mayor, pero igualmente no tenemos productividad, pues eso realmente nos va a impactar de una manera muy negativa. Claro, Arnulfo, mire, me queda sonando lo que usted dijo al principio. No quiero ni mucho menos restarle importancia a lo que usted acaba de decir, dándole respuesta a la pregunta de Jesús. Pero nos preocupa o me preocupa el rezago en las obras de las concesiones. Si de 500.000 millones solo han entregado 113.000 el gobierno, y eso frena, digamos, la actualización o el hacer obras, ahí también hay un detrimento que sienten inicialmente ustedes como transportadores, como propietarios de camiones que van por las vías, algunas muy, muy afectadas. Y la pregunta es si en determinado momento ese incumplimiento también puede generar un sobrecosto para el ciudadano de a pie, teniendo en cuenta que si está en mal estado la carretera, pues se deteriora el vehículo, y eso, insisto, genera como una bombita de inflación que finalmente puede pagar el consumidor.
Pues mire una cosa, tiene toda la razón, usted tiene toda la razón. El tema de la infraestructura, digamos que son de las actividades que más jalonan el progreso económico de un país. Y por supuesto en Colombia el tema de infraestructura, cuando hablamos de carreteras, pues se ha venido a menos, no solamente por cuenta, digamos, de estas decisiones que se toman de una manera absolutamente inconsulta. Jurídicamente no se tuvo en cuenta, por ejemplo, la existencia de las normas que regulan puntualmente el tema de construcción de infraestructura. Estamos hablando de la ley 1682 del 2003 y el decreto 50 del 2023. Esas normas indican, por ejemplo, que no se permite que con dineros públicos se cobijen faltantes por el congelamiento de tarifas. Y eso no lo tuvo en cuenta el gobierno cuando el año pasado, digamos, hizo ese congelamiento. Entonces, ahora bien, en la medida en que se frenen este tipo de proyectos, cuando los particulares consideran que no hay seguridad jurídica para continuar haciendo obras, pues por supuesto que es el país el que sufre. Claro, claro. Somos todos los colombianos quienes nos vemos afectados. El gobierno, digamos, no ha tenido en cuenta eso. De hecho, incluso hay demandas de concesionarios por cuenta del incumplimiento contractual al haber no haber permitido el aumento de tarifas, y esas demandas van a tener que ser pagadas con los impuestos absolutamente de todos los colombianos, incluso quienes nunca, por cuestión de su actividad o por cualquier otra razón, tienen que utilizar las carreteras del país, ¿no? Sí. Arnulfo, se nos termina el tiempo, tengo que ir a break, a break nacional, pero alcanzo a preguntarle y brevemente espero su respuesta. ¿Tienen agenda con el ministro, con el viceministro, ustedes como gremio, con ese supragremio que usted nos mencionó, tienen agenda para estos días para ver cómo avanza el asunto? Con el tema del combustible tenemos reunión el próximo 17 de enero. En esa reunión nosotros, digamos, ya está programado que desde Unidos, el supragremio, le rebatamos al gobierno nacional, en representación del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Minas y Energía y por supuesto del Ministerio de Transporte, que son las tres entidades que se reúnen con nosotros desde hace más o menos ya 2 meses, las razones por las cuales consideramos nosotros hoy los precios que se fijan en el país de combustibles, las referencias de precio Brent de Golfo de México y digamos todos estos argumentos estrictamente económicos, lo único que están es dañando la economía del país. Y yo sí le diría que sería bueno que recordáramos cuáles fueron los argumentos que por muchos años nuestro actual ministro del Interior esgrimió sobre los precios de combustible en el país. Sí, y sobre señor. el tema de peajes, lo que le hemos venido diciendo al ministro de Transporte es que piense muy bien cuáles son las medidas que van a tomar. Tenga usted en cuenta también lo siguiente, que durante el último mes y medio se han tomado diferentes determinaciones con relación al tema de poder equiparar los valores que se dejaron de pagar. Sí, Pero claro. lo que le hemos dicho al ministro de Transporte es que nos aclare por qué, si la ANI ha venido pagando esos 113.000 millones de pesos, si tenemos en el presupuesto 500.000 que se aprobaron, y si el Ministerio de Hacienda ha liberado supuestamente recursos adicionales para eso, ¿por qué nos van a aumentar los peajes en 2 ocasiones este año si ya el ministerio se encargó a través de la ANI de pagar esos valores no cubiertos? Sí. Arnulfo, mil gracias. Mire, vamos a invitar a una próxima oportunidad porque nos quedan muchos asuntos por hablar. De todas formas, le agradecemos esta actualización y seguimos en contacto. Mil gracias, Arnulfo Cuervo, vicepresidente de Fede Transcarga. Germán, muchísimas gracias a usted y a todos ellos. Sí, señor. Somos ASB Noticias.